Yo técnicamente, si estuviéramos en la carrera de India, tendría que ser designado como un llovido. Llovido eran las personas que viajaban a América de polizones. Pues yo me he colado aquí un poco, yo soy un poco como el conferenciante llovido, que no estaba programado. Bueno, voy a intentar darles una visión muy general de lo que es el Archivo de India, porque es un tema que nos podría ocupar mucho tiempo. Para iniciarlo y para que vean la importancia que tiene, es el único archivo del mundo que es Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO. El único archivo del mundo. Esto tiene su grandeza, evidentemente es una excepción, y también tiene sus obligaciones porque tiene una responsabilidad no solamente con la institución, sino con el propio edificio del que después les voy a comentar algo. Y es un archivo absolutamente singular, porque es un archivo que nace de la nada. Es un archivo que nace de una decisión personal de un rey de España en un momento determinado de la historia. Para entender el origen del archivo hay que explicar cómo la Corona de Castilla y la Corona de Aragón tuvieron sistemas archivísticos distintos. La Corona de Aragón siempre tuvo un sistema centralizado, con la capital en Barcelona y el archivo, como tiene que ser natural, en Barcelona. Todos los países del mundo tienen una capital y toda la capital tienen un archivo, salvo la Corona de Castilla. La Corona de Castilla es la excepción. La Corona de Castilla era itinerante y el rey iba paseándose por los distintos castillos y palacios y estaba 3 meses en uno, 2 meses en otro. Y el archivo, la Cancillería, se movía con el rey, con lo cual utilizaban como archivo la casa de los cancilleres. Hasta que Carlos V decidió situarlo, es decir, parar los archivos y situarlo en el castillo de Simancas, que ustedes saben que está próximo a Valladolid. Bien, pues esto en cuanto al archivo. En cuanto a la capitalidad, no fue hasta Felipe II, en 1571, cuando decide también tener una corte fija y decide elegir a la ciudad de Madrid por criterios estrictamente geográficos. Pero claro, al establecer la capital de Madrid y el archivo de la corona en Valladolid, lo que produce es una disfunción, porque si el archivo, como todos ustedes saben, está al servicio de la administración, realmente cogía muy lejos, está a 200 kilómetros de Madrid. Pero Felipe II, que podía ser malo, pero no tonto, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, le interesaba. Puso el archivo en un castillo, le puso una guarnición militar y no permitió que nadie lo consultara. Es famoso que el conde de Salinas le pidió al rey una solicitud que le dejara consultar un documento que le interesaba a él personalmente. Y el rey, en el margen de la consulta, escribió de puño y letra que se le conteste que se está buscando. Y no contestó nunca. Porque el rey era evidente, el documento es el poder y el rey lo tenía a su servicio. Por lo tanto, este es el primer hecho que es fundamental para entender el origen del Archivo de India, la situación del archivo de la Corona de Castilla en Valladolid. Entonces, en el siglo XVIII, ya una vez que se ha producido la conquista y que se han producido todos los fenómenos de la administración, en fin, una serie de hechos, hay 2 hechos en el siglo XVIII que están en el origen claro de lo que es el nacimiento del Archivo de India. El primero es que Carlos III necesitó un documento de Simancas. Era un documento sobre el obispo Palafox. El rey quería perseguir a los jesuitas, bueno, mejor dicho, perseguirlos, los quería echar, y entonces buscó a un personaje, Palafox, que era un hombre que tenía fama de santo, pero sobre todo tenía fama porque se había enfrentado con los jesuitas en América. Entonces, el documento no aparecía, porque ya comprendieron que Simancas era un pequeño cao, estaban en mitad del campo y allí no había un cierto control. Entonces el rey mandó incluso a Floridablanca, con un equipo de personas, para que lo buscara. Y el documento no apareció. Y entonces el segundo hecho es que en el siglo XVIII aparecieron 2 libros de los muchos que se han publicado en el mundo contra la acción de España en América. Lo que todo el mundo sabe que se conoce con el nombre de la leyenda negra. Entre ellos el del escocés Robertson y el de el abate Reynard. Pero fíjense que estas personas habían escrito libros contra la acción de España sin haber visto un documento. Nunca. O sea, todo era desde el padre de las casas para acá, reiterando una serie de noticias. Estos 2 hechos, el que no había aparecido en los documentos y la desorganización de Simancas, y la crítica a la corona de España,
llevó al ministro Gálvez, que es una figura clave, don José de Gálvez, marqués de Sonora, a convencer a Carlos III y a Floridablanca que era necesario que se escribiera una historia documentada, que esta palabra es la clave de todo de lo que había sido América. Entonces le encargan a una persona concreta que era en ese momento era cosmógrafo del reino, aunque su origen era la teología, un valenciano que era un hombre muy trabajador y muy inteligente, que se llamaba Juan Bautista Muñoz, y le encargaron la redacción de la historia de América. Pero Juan Bautista Muñoz lo primero que se dio cuenta, y en conversaciones con Gálvez, como consta de los documentos, les dijo, mire, es que toda la documentación de América está muy desperdigada. Entonces él estuvo en Simancas, estuvo en Madrid, estuvo en Sevilla, estuvo en Cádiz, buscando documentos. Le dice, mire, esto es un poco desastre, esta dispersión de la documentación. Y él convence a Gálvez, que a su vez convence a Carlos III, de crear un archivo de la nada, un archivo institución. No es un archivo de una oficina concreta, es un archivo que surge como una materia y el rey decide que en ese archivo se reúnan todos los documentos que se refieren a la acción de España en América. Por eso el archivo es una institución y tiene como segundo nombre general. Pretendían que todos los documentos referentes a América se reunieran en un solo sitio. Y de Indias, en plural, porque esto es una idea que hay que tener clara, que mucha gente se confunde, todo el mundo dice, este es el archivo de América. Sí y no. Es el archivo, evidentemente, de América y de la parte de Asia que España tuvo en propiedad o cuando estuvo unida con la corona de Portugal también administró, aunque de una manera tangencial. Por eso se llama las Indias orientales, es Asia, las Indias occidentales es América. Entonces se decide, a partir de ahí hay un hecho fundamental, que es que todo el programa de la creación del archivo de India es un programa político de propaganda de la corona. No es un archivo hecho de casualidad. Entonces el rey quiso, como lo ha estudiado el profesor Romero Yaya Figo, lo que quiso es que los documentos fueran un símbolo de lo que es la realeza, la magnificencia, la majestad. Por eso Manolo Romero siempre ha dicho que los reyes en el archivo son los documentos, por el tratamiento que se les da. Y hace un programa político cargado de simbolismo. Lo primero dice, bueno, ¿dónde situamos el archivo? Se pensó ampliar Simancas, se pensó ponerlo en Madrid, se ponerlo en Cádiz, pero se decidió ponerlo en la ciudad de Sevilla. ¿Por qué? Porque era donde habían salido la mayor parte de las flotas que fueron a América. El Guadalquivir es como una especie de autopista que comunicaba España con Veracruz y con México y con Portobelo y Tierra Firme. Entonces, tenía que ser en la ciudad de Sevilla. Entonces, Juan Bautista Muñoz estuvo buscando un edificio que tuviera cerca del Guadalquivir, primera condición, que lo cumple, y fue un edificio que fuera sólido, grande, que no tuviera maderas, que no tuviera vecinos y que nunca se inundara. Porque Sevilla, ustedes saben que le pasa como a Valencia, que de vez en cuando sufre la riada y el Guadalquivir se desbordaba. Entonces, Juan Bautista Muñoz estudió que la catedral nunca se había inundado y eligió el edificio que está al lado y que es de los pocos edificios que hay que subir una escalinata para llegar a él, porque está un poco en alto. La Casa Lonja, que es un edificio absolutamente excepcional en España, porque es un edificio que se construye en el siglo XVI para los comerciantes de Sevilla. En la corona de Castilla no había tradición de las lonjas, era una tradición de la corona de Aragón. Se conserva la de Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona, pero en la corona de Castilla no había un edificio así. Los comerciantes de Sevilla se reunían alrededor de la catedral. Con el clima de Sevilla, cuando llovía, cuando hacía mucho calor, los comerciantes se refugiaban en la catedral. De tal manera que los canónigos estaban hartos de los comerciantes y los comerciantes estaban hartos de los canónigos. Hasta que llega a Sevilla en 1571 Felipe II. Y le convencen a Felipe II de que les dé un sitio donde poder ellos reunirse. Y Felipe II no solamente les da un terreno que está situado entre la catedral y el Alcázar, sino que el hecho insólito, les dio a su propio arquitecto, que era Juan de Herrera, el autor del monasterio del Escorial.
Y el hecho insólito, que no se conoce bien, pero que hay que explicarlo para entender el edificio, es que Juan de Herrera nunca estuvo en Sevilla. Juan de Herrera diseña un edificio sobre un terreno, le dicen, usted tiene tanto terreno. Y entonces hace un edificio que podía estar en Sevilla como podía estar mucho mejor quizás en Ávila, porque es un edificio de estilo herreriano, que es un estilo castellano, austero, sencillo, de puras líneas, y no Sevilla, que es el paraíso del barroco. Yo cuando lo explico siempre digo que es como si un avión hubiera traído por una cajita y lo hubiera dejado caer en el centro de Sevilla. Es insólito ese arte en comparación con los demás. Lo que pasa es que hoy día los arquitectos dicen que se produce ese diálogo entre artes, está entre una catedral gótica, un alminar almohade, un campanario renacentista y un castillo musulmán, y en medio el arte herreriano de Herrera. Dicen que los edificios dialogan entre ellos y me imagino que será verdad. Yo no lo he escuchado todavía. Bien, pues en ese edificio deciden poner una lonja, un edificio espectacular que tiene 4.000 metros cuadrados con un patio central y una planta baja que era absolutamente diáfana. Tiene 12 puertas que se abrían todas las mañanas para que todos los comerciantes pudieran reunirse. Estamos hablando del siglo XVI, donde en Sevilla era el centro del comercio mundial con América. Por lo tanto, el comercio era muy importante. Y en la planta alta se pusieron las oficinas. Pero con el paso del tiempo, cuando por motivos del río Guadalquivir, en 1717, se lleva la cabecera del comercio a Cádiz, el comercio de Sevilla desciende. Cuando entonces Muñoz lo visita, el archivo estaba el edificio de la lonja estaba poco utilizado. Incluso tan poco utilizado que en la planta alta vivían personas, vivían familias, lo habían alquilado. Y entonces Muñoz decidió que ese era el edificio. Y ahora viene un hecho insólito que lo pone en los documentos. Dice, se gastaron en arreglar la lonja ingentes cantidades de dinero. Yo siempre digo que es el único archivo del mundo que está construido de lujo, porque realmente los archivos normalmente están en los sótanos, en sitios más pocos, pero de lujo. Entonces deciden ponerlo en la planta alta. Le piden a los comerciantes que se pongan en la planta baja y deciden reformarla. Lo primero que deciden construir, piensen que estamos hablando de un edificio en el que solamente iba a entrar Juan Bautista Muñoz, que era el historiador, y los funcionarios. Y se decide quitar la escalera y poner una escalera imperial de mármoles. Una escalera gigantesca que a ustedes le impresiona la escalera, de mármoles que tenían que ser españoles, no podían ser genoveses, que era la costumbre en Sevilla y en Cádiz, sino mármol que venía de la Sierra de Mija. Y después la planta alta, que estaba compartimentada, había 6 habitaciones por cada ala. Yo no sé si les he dicho, me parece que no, que el archivo es un cuadrado perfecto en torno a un patio. En esas salas se pensó poner el archivo, pero cuando le encargaron a un arquitecto navarro que se llamaba Lucas Cintora, que creara un pasillo para comunicar todas las habitaciones por un lado, cuando se dieron cuenta, Lucas Cintora había hecho algo por su cuenta, que es que tiró todos los tabiques y todos los muros y dejó todo al aire, de tal manera que aquello es un escenario extraordinariamente bello y perfecto, donde se iba a poner el archivo de India. A Lucas Cintora le costó tal disgusto que el hombre se murió de las críticas que le hicieron, porque dijeron que había tocado algo que había hecho Herrera, que era una cosa como sagrada, como un mito de la historia de la arquitectura española. Entonces, en las galerías se decide poner el archivo de India. Para arreglarlo, gastándose, como digo, ingentes cantidades de dinero, trajeron maderas de de Cuba, y estudiaron qué madera era la que mejor resistía los insectos y la humedad, y era la caoba y el macho fresno, que evidentemente son las maderas que todavía hoy son muy caras. Trajeron toneladas de madera y le encargaron al mejor escultor de Semana Santa que las diseñara, a Juan de Villanueva, el arquitecto, el que hizo el Museo del Prado, que las diseñara, y a un escultor de Semana Santa que se llamaba Esteban Almorner, que las construyera, que están decoradas con unos frisos con motivos americanos. Nada es casual. Todo está hecho verdaderamente a conciencia. Entonces, cuando todavía no estaba terminada de montar las estanterías, entonces se empieza a aplicar la orden del rey. ¿El rey qué es lo que dijo? El rey dijo que se reuniera todo
lo que era referente a América, que estaba repartido en los siguientes sitios. En Valladolid estaba el archivo del Consejo de Indias, la parte ya que no tenía un valor administrativo, estaba en Valladolid. En Madrid estaba el Consejo de Indias y, importante establecerlo, la Secretaría de Indias. Ahora brevemente le voy a contar estos dos organismos porque son la clave para entender América, el gobierno de América. En Sevilla estaba la Casa de la Contratación y también el rey dijo que se llevaran al archivo de India los dos consulados, el consulado de Cádiz y el consulado de Sevilla. No menciona más instituciones porque son posteriores. No podía mencionar al Ministerio de Ultramar, a la Dirección General de Correo, al Tribunal de Cuentas, porque son instituciones del siglo XIX. Luego son instituciones del siglo XVIII. La clave para entender el archivo se llama Consejo de India, que también la Corona de Castilla en esto fue muy especial. No tenía, debajo del rey, que era el que tenía el poder, no había una persona que llevara una materia. Era el sistema que se conoce con el nombre de polisinodial. Un grupo de personas, cada grupo de personas llevaba una materia. Había un consejo de Portugal, consejo de Castilla, de Estado, de guerra, de Hacienda, de Inquisición, de órdenes militares y un consejo de Indias. Porque al principio, cuando se descubre América, el gran problema de América es que empezaron a gobernarse unos territorios que no se conocían. Entonces al principio el rey pensó, bueno, que lo llevara el Consejo de Castilla. Pero claro, al principio aquellos creyeron que era una cosa pequeña. Primero creyeron que habían llegado a las Molucas. Y entonces vieron que era imposible y entonces en 1520 deciden crear el Consejo de India. Un consejo que era un consejo, como le digo, que era un grupo de personas que estaban divididos en 3 salas. Esto es clave para entender el archivo, porque más de la mitad del archivo es el archivo del Consejo de India. Eran 3 salas, que una era gobierno, que la palabra lo indica, era el gobierno de toda América y de Asia, dirigido desde Madrid por el Consejo, y que tenía conexión con las instituciones americanas. Hay una administración central, que es el Consejo en Madrid, y en América hay una institución completamente vertical, desde el virrey hasta el último mono, que se correspondía con la administración central. Gobierno. Clave de ese gobierno son, debajo del virrey, las audiencias. América estaba dividida en audiencias, que es el origen de todos los países actuales. O sea, las 14 audiencias que tiene la clasificación del Archivo de India se corresponden en un 95% con los países actuales. Primera, gobierno. Entonces, se gobernaba con un sistema de cartas y de correspondencia. Es decir, desde los servicios centrales se mandaban informes, órdenes y cartas a las autoridades. Por lo tanto, en América se conservan los originales, en Madrid se conservan las copias. Especialmente un sistema perfecto, que era que en Madrid tenía la precaución de apuntar todo lo que iba a América en unos libros, que se llamaban los libros cedularios, que es la columna vertebral del archivo. Toda la información se puede reconstruir a través de los libros cedularios, que evidentemente son copias, los originales están en Madrid. ¿Qué es lo que más conserva también el Consejo? Pues lo recibido de América, es decir, los originales que los virreyes le escribían al Consejo. Estoy explicando esto porque una de las cosas que tiene mucha gente, empezando por los americanos, es decir que España robó de América los archivos, y no es verdad. España pudo robar el oro, pudo robar la plata, pero los documentos no, salvo un ejemplo que los voy a mencionar después. Entonces, ellos tienen los originales de los enviados de aquí y nosotros tenemos las copias de los enviados de aquí y los originales recibidos de América. Esto es la sección de gobierno. Segundo, la sección de contaduría. España tenía un sistema muy perfecto se llama las cajas reales. En 140 cajas reales repartidas por todo el imperio, mandaban sistemáticamente las cuentas a Madrid, donde había una especie de tribunal superior de cuentas que comprobaba una a una toda la contabilidad. Entonces se conserva toda la documentación, que es una documentación muy monótona y que se ha tenido en cuenta poco a la hora de investigar.
Sin embargo, recientemente, no sé si han visto en la prensa, que ha habido un investigador que ha encontrado documentos de Cervantes, porque el hombre ha tenido la paciencia de leerse las cuentas hasta que encontró en una de ellas que se le pagaran a Cervantes una cantidad de maravedí porque había conseguido el trigo que iba a ir en una de las flotas. O sea, que le digo que es una documentación muy monótona de tipo contable, pero que puede dar información, en este caso nada menos que sobre Cervantes. Último caso, última tercera sala, era el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, tanto de América como de la Casa de la Contratación y del propio Consejo. Es decir, todos los tribunales de justicia que había en América podían apelar, si no estaban de acuerdo con la sentencia, a Madrid, al Consejo de Indias. Los comerciantes de Sevilla y Cádiz, cuando tenían un pleito, ellos también eran tribunal de justicia, si no estaban de acuerdo, podían apelar a la Casa de la Contratación, que era un tribunal de segunda instancia. Y ya, por último, el Consejo de Indias, que era la autoridad suprema, no había un tribunal por encima de ellos, y el que decidía los grandes pleitos. Estas tres patas, es decir, justicia, contaduría y gobierno, es la clave del Consejo de Indias. La clave de la corona de Castilla hasta los Borbones. Cuando llega Felipe V, en fin, con unas decisiones que siguen repercutiendo en la historia de España, incluso hoy día, tomó la decisión no de quitar el sistema polisinodial, sino de imitar el sistema francés. Entonces se crean las secretarías de Estado, que se nutren de parte de las competencias del Consejo de Indias. El Consejo de Indias tenía Hacienda, Justicia y Gobierno, y parte de la de Gobierno y parte de la de Cuentas pasan al nuevo secretario, que se llamó al principio de Marina e Indias. Después se le cambió el nombre nada más que a India, y después cuando India fue muy grande se tuvo que partir en dos. Una era Gobierno de India y otra era Hacienda de India. Entonces, en el siglo XVIII ya conviven dos organismos rectores de América. Por supuesto, el rey no se cuenta porque el rey realmente era el que tenía el poder. Consejo de Indias y la Secretaría de Estado de India. Tercer gran núcleo, bueno, esto que les he dicho, la Secretaría y el Consejo, son unos 25.000 legajos de 43.000 que tiene el archivo, o sea que es más de la mitad del archivo. El segundo organismo importante, o el tercero, es la Casa de la Contratación. El problema cuando se descubre América, cuando llegan las primeras informaciones, es que, claro, se dan cuenta porque es obvio que es un imperio necesariamente ultramarino, que nada más que se puede comunicar por navegación. Entonces, a semejanza de Portugal, que en Lisboa había creado, cuando se habían dado cuenta de todo lo que habían descubierto en Asia, habían creado un organismo que se llama la Casa da India, el 20 de enero de 1503, o sea que fíjese, muchísimo antes que el Consejo de India, o sea, no hacía 20 años que se había descubierto América, se decide crear en la ciudad de Sevilla, se toma la decisión, una decisión trascendental, crear en la ciudad de Sevilla la Casa de la Contratación y establecer de una manera rigurosa el monopolio. El monopolio quiere decir que todo el control, todo el comercio, todas las relaciones con América pasan necesaria y obligatoriamente por la ciudad de Sevilla. No había una persona, ni un solo barco, que fuera a América que no tuviera que salir de Sevilla. Ningún puerto español estaba autorizado. Entonces, la Casa de Contratación es un organismo que tuvo una enorme importancia y una enorme trascendencia en la historia de las relaciones España-América, porque fue un organismo que tenía unas funciones clarísimas. Estaba formada por tres grandes instituciones, una de ellas era el piloto mayor, que era la persona que se dedicaba a formar a todos los marinos, la cantidad de marinos que necesitaban tantísimos barcos que iban a América. El segundo era el cosmógrafo mayor, que tenía la persona que estaba a cargo de todo lo que se llamaba el padrón real. El gran problema de América es, como decía, el desconocimiento de América. Un profesor de la Universidad de Sevilla, yo le escuché una vez una conferencia en el que puso en una pantalla una foto aérea de América y decía lo que hubiera dado Felipe II por ver esta foto. Entonces, como no se sabía,
la corona dio una orden de que se estuvieran constantemente haciendo planos y levantamientos de todo. En el archivo hay desde ríos como el Mississippi a regiones enteras, a volcanes, a la imagen de los indios, monumentos, todo está reflejado en ese estudio que hacía el cosmógrafo de cartas marinas, etc. Y por último, había una carta de navegación que tiene una gran importancia porque era un poco donde la evolución técnica de toda la navegación española se puede estudiar a través de la Casa de la Contratación. Pero este organismo, la doble importancia que tiene es que como era un monopolio, controló a todas, en primer lugar, a todas y cada una de las personas que iban a América. Esta es la sección más famosa del archivo, que se llama Pasajeros a India, que todo el mundo tiene una importancia enorme. Yo soy el primero que reconozco que tiene una importancia, pero también tiene sus fallos. El rey había dicho que no fueran ni judíos, ni protestantes, ni herejes, ni penitenciados por la Inquisición, ni moros, ni gitanos. Bueno, pues en América fueron protestantes, gitanos, moros, tal. Pues muy sencillo, sí, es muy sencillo de explicar. Si el gobierno español en el siglo XXI no es capaz de controlar las fronteras y entre los inmigrantes, ¿cómo se puede pretender que la navegación a América fuera un control exacto? Entonces están los llovidos, lo que yo le he dicho, los llovidos, de personas que de pronto cuando estaban ya en la navegación apareció un señor que había llegado lloviendo, que es mi caso aquí hoy, llovido. Entonces tuvieron que dar una norma de qué se hacía para que el capitán supiera qué se hacía con el llovido en mitad de la navegación, porque no lo iban a tirar por la borda. Entonces lo que hacían era que inmediatamente que lo llegaba a América lo metían en la cárcel, inmediatamente. Entonces este era el primer control. La serie de documentos del Pasajeros a India es la serie documental más investigada en todo el mundo de los archivos españoles, en todo el mundo. Pasajeros a India. Después, cuando les dé la cifra, lo verán. Segunda cosa era que tenía un control exhaustivo de todos los barcos que iban a América y de todos los barcos que venían a América, uno a uno, y de todas las mercancías que venían de América. Los barcos tenían, antes de salir, se le hacía un triple reconocimiento. Llegaba una persona, un marino que estudiaba el barco y iba describiendo de cómo estaba hecho el barco, se me ha ido la palabra, las velas que llevaba, todas las condiciones técnicas para que el barco no se hundiera. Después una segunda, una tercera inspección. Claro, si usted ve todos los miles de barcos que hay en el archivo, se estudia perfectamente las técnicas de la construcción naval, evidentemente. Porque desde el siglo XVI al siglo XIX están descritos cómo era cada barco. En segundo lugar, todas las mercancías que iban a América. Aquí ya la información no es tan exacta. Las mercancías estaban divididas en tres partes. 2/3 eran mercaderías, productos, y un tercio era frutos de la tierra. Aceite, vino, aguardiente, cerveza, pasas, trigo, que era lo que Cervantes se dedicaba a comprar para la flota, trigo y pasas, lo he dicho, bueno, una serie de productos de la tierra. Entonces, los productos de la tierra están mencionados en los documentos de una manera global, las cantidades, tantos barriles, en fin, esto origina una serie de problemas técnicos porque no se conoce bien las medidas. Entonces hay un libro famoso sobre la Sevilla América de Chauny en el que utilizó un error a la hora de interpretar la tonelada. Esto es una cosa que se ha discutido mucho. ¿Qué significa una arroba? ¿Qué significa? Sí, porque eso, la arroba puede significar una cosa en un sitio o en otro. Pero en fin, esto me estoy desviando. Y lo mismo digo de los barcos que venían de América. Venía especificado todo el contenido de lo que venía. Y aquí sí que tiene mucho interés porque es la famosa cifra del oro y de la plata. Y evidentemente se ha demostrado ya científicamente que no eran exactas las cifras que llegaban a Sevilla o que llegaban a Cádiz. Porque en la Casa de la Contratación tenían un registro del oro y la plata. Sin embargo, en Holanda se publicaba un periodiquillo que se llama Las Gacetas Holandesas. Entonces, cada vez que llegaba una flota procedente de América, en esa revistilla publicaban una cifra del oro y la plata que venía de América.
y que no coincide con las de la Casa de la Contratación. Es evidentemente mucho más, no mucho menos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que sean constantemente equivocadas? No son equivocadas. Evidentemente las cifras de la Casa de la Contratación son exactas, pero son exactas del oro y la plata que entraba en España. El oro y la plata se quedaba en mitad de la bahía y como el comercio estaba dominado por los extranjeros, de barco a barco se pasaba oro y plata que iba a Holanda, a Italia, a Alemania, etc., y no entraba en Cádiz, con lo cual no podía estar contabilizado por la Casa de la Contratación. Por eso me gusta explicar esto porque cuando todo el mundo ve la importancia del Archivo de India, pero cada documento tiene que ser estudiado porque tiene grandes virtudes y al mismo tiempo muchos de ellos tienen grandes carencias. Pero fíjense la importancia de esta documentación de vuelta. No sé si siguieron en la prensa el problema que hubo con los Estados Unidos y con una empresa que se llamaba Odysseus. Bueno, en el archivo hay 1.600 expedientes de naufragios, de barcos hundidos, donde muchas veces se dice aproximadamente el sitio donde hundió. Entonces el gran problema del archivo es la abundancia de personas que son los cazatesoros que van al archivo a buscar tesoros para investigarlo. Y entonces uno de ellos localizó un barco que salió de Uruguay, que se llama Nuestra Señora de las Mercedes, que venía con España y que traía oro, fíjense, para el rey. Tenía también para particulares, pero para el rey. El barco lo apresan los piratas ingleses, los ingleses lo hunden y el Odysseus descubre dónde está. Lo rescata entero. Entonces España pone un pleito que un tribunal de los Estados Unidos falla a favor de España gracias al documento del Archivo de India en el que constaba la carga. Y España pudo demostrar que la mayor parte del oro que venía para el rey. Entonces el heredero de la corona era el Estado español y España recuperó 500.000 de piezas, de las cuales eran 25.000 monedas de plata, que hoy día están exponiéndose, ahora mismo están en Alicante, y que acabarán en el Museo Arqueológico Subacuático de Cartagena, de España. Bien, los dos últimos organismos que le iba a decir eran los consulados, que es una documentación que no afecta directamente a América, pero sí al comercio con América. No voy a mencionar más instituciones que son posteriores al siglo XVIII, pero salvo una, que es interesante, porque yo le he dicho que el Archivo de India está formado por unas 14, 15 instituciones peninsulares que tuvieron relación con América. Pero hay una que es una institución puramente americana. España cogió de América un archivo y se lo trajo, que es nada más y nada menos que el de Cuba. Cuando España está a punto de perder la guerra con los Estados Unidos, decidió, pero había hecho un trasvase anterior, pero la gran cantidad de documentos se trajeron un poco antes de perder Santiago de Cuba. Se puso un barco en la puerta enfrente del Morro y se sacaron todos los documentos de la Capitanía General de Cuba, se metieron en el barco y se sacaron los retratos de los 38 capitanes generales que estaban decorando el Salón del Trono del Archivo de India. Ay, perdón, del Archivo de India, no, de la Capitanía General. Lo metieron en un barco y se lo trajeron a España. La reina María Cristina de Habsburgo-Lorena dijo que fueran al Archivo de India y hoy decoran el archivo. Es el único archivo americano y desde el año 20 Cuba sistemáticamente ha reclamado el archivo y España no se lo ha querido devolver porque, claro, ya ahora dice que con el nuevo sistema de que puede estar informático, pues no lo da. Pero es importante saber que todos son archivos españoles, salvo en la Capitanía General de Cuba, que son archivos americanos, que además tiene un enorme valor porque conserva el archivo de la Luisiana y de Florida. Cuando hizo España lo mismo que ha hecho con Cuba, cuando va a perder Florida y cuando va a perder Luisiana, cogió los archivos y los metió en un barco y se los llevó a Cuba. Y Cuba hizo una especie como de archivo general de toda la zona de América. Hay varios archivos, en ese archivo de Cuba hay varios archivos de otras zonas, de Santo Domingo, de Floriana de Luisiana, incluso de Colombia, archivos que se concentraron en La Habana. Bueno, pues la idea del rey era que todos estos estuvieran al servicio de Juan Bautista Muñoz.
Y era tal el interés que tenía en que el archivo funcionase, no solamente que tuviera majestad y dignidad, sino que funcionase, que en 1790 le dio unas ordenanzas, que las dio impresas, no como las de Simancas, que eran manuscritas. No, no, no. Editó un libro que se llama Las Ordenanzas del Archivo de India, que en 1790, que firma el rey Carlos IV, con don Antonio Porliés y Soprani, ¿no? De segundo, marqués de Bajamar, que era precisamente canarios. Unas ordenanzas que han sido estudiadas precisamente por varios autores, que es el antecedente del respeto al principio de procedencia de los fondos. Las ordenanzas dicen: el archivo se organizará respetando todas las instituciones que lo remiten. Eso, según Manolo Romero, dice que es la primera vez que queda establecido el principio de procedencia de los fondos. Pero a mí me gusta, y se lo voy a leer, el texto que dice el motivo realmente por el que se crea el archivo. Dice: se pretende la custodia y el buen orden de los papeles, fíjense el orden en el que está dicho, para afianzar los derechos del real patrimonio. O sea, por encima de todo, la corona. Es decir, el archivo es del rey. Los derechos del real patrimonio. Segundo, dar luz al gobierno y sus tribunales. O sea, está al servicio de la administración. No se puede gobernar sin archivo. Eso está más claro que el agua. La administración está basada en el presupuesto, en las personas que lo ejecutan y en el archivo. Sin información no existe administración. Usted imagínense que mañana el ministro de Hacienda no supieran las personas que contribuyen a la renta. España sería un caos, se hundiría. Ese dicho. Tercero, fíjense, asegurar a los vasallos en sus derechos. Fíjense que muchas veces nosotros repetimos mucho que los documentos tienen los derechos y los deberes de los ciudadanos. Entonces, claro, había personas que en el Archivo de India podían demostrar la propiedad de una encomienda, de un territorio, etcétera. Asegurar a los vasallos en sus derechos. Y solamente, en cuarto lugar, ilustrar la historia. Ilustrar la historia. O sea, que tenía una fidelidad histórica. Es que es muy importante destacar esto, porque es tan claro ver la distancia que hay de 1790 a Felipe II. Y que piensen que el Castillo de Simancas figura en el Manual de Archivística francés como un modelo de lo que no tiene que ser un archivo. Un archivo aislado de la administración, aislado de los ciudadanos. Y sin embargo, esto por primera vez establecen con claridad que un archivo tiene que ilustrar la historia. Y por último, de una manera genérica muy bonita, pone: y suministrar otros varios conocimientos útiles a la prudencia y al saber humano en general. Bueno, pero a partir de ahí, cogiendo este hilo, dice, bueno, hay que ver la labor que hizo, la labor que tenían los gobiernos ilustrados. Sí y no. Era en el archivo, como les digo, nada más que entraba Juan Bautista Muñoz. En el siglo XIX, para acceder al archivo de India, necesitaba una orden ministerial, que se dio con cuentagotas. Solamente fue cuando llega el cuarto centenario, en 1492, cuando empiezan a llegar expediciones científicas de América de personas para copiar documentos. Es cuando llega Toribio Medina, Paso y Troncoso, José Torres Rebello, de distintos países americanos, que venían años a copiar documentos para después transcribirlos, y se publicaron colecciones de documentos. Pero el Estado, solamente cuando ya llega la independencia de América y el archivo pasa al cuerpo facultativo de archiveros, es cuando realmente el archivo empieza a ocupar el sitio que realmente le corresponde. En todo el siglo XIX solamente se había publicado un folleto de 14 páginas sobre el archivo de India. No se había hecho ninguna publicación. No se podían consultar los inventarios, no se podían consultar los catálogos. Hasta que llegó a principios de siglo don Pedro Torres Lanza, que era un director del cuerpo facultativo, y entonces empezó a hacer una labor enorme. Fíjense que en todo el siglo XIX no se había publicado nada, y en 8 años el archivo publicó 28 libros, 28 catálogos se publicaron en 2 series distintas de 14, y después se publicaron unos 5 o 6 más de los planos, de los catálogos de planos. O sea, fíjense la velocidad de crucero que había cogido el archivo a la hora de la difusión. Pero
el gran salto, que es lo con último, porque ya quiero terminar, el gran salto que se produce, igual que se había producido en el cuarto centenario, se produce en el quinto. España siempre ha tenido muy claro el valor simbólico que el archivo ha tenido para España, porque España no se entiende sin América y América no se entiende sin España. Y el archivo es una pieza clave en ese engranaje. Entonces, cuando va a llegar el quinto centenario, se hace un proyecto, escuchen esto, que fue pionero en el mundo en digitalización de documentos, que presentó Su Majestad el Rey en 1987 en el patio del Archivo de Indias, en el que se unieron tres fuerzas: el Ministerio de Cultura, IBM España y la Fundación Areces, para que nos entendamos el Corte Inglés, que pusieron 3.000 millones de pesetas entre los tres, que son una cifra que incluso hoy suenan fuerte, en 1987 eran tremendas. Pero ojo, idea fundamental que me gustaría transmitirle. La idea era no difundir los documentos en Internet, porque es que no existía en 1987 Internet operativo. Estarían en los Estados Unidos, pero no había Internet. La idea era proteger a los documentos. Esto es una idea que me gusta mucho resaltar, porque el documento es un patrimonio. Fíjense que hay algunos legajos del Archivo de India que en 3 años se han consultado 200 veces. Usted imagínese lo que es 200 veces el manipulación. Entonces la idea era digitalizarlo para que no se tuvieran que consultar los originales. Ojo, y esto es una idea importante. Entonces se fue pasando toda la información en imagen a discos ópticos. Para consultar los discos ópticos había que ir al archivo. No se podía ver en otro sitio. Entonces, conforme iba subiendo el número de discos ópticos y de documentación descrita, bajaba la consulta de esos originales. En síntesis, que hoy día sigue igual. Todo lo que en el archivo está digitalizado o microfilmado, no se puede consultar el original, ¿eh? No se puede consultar el original. Entonces, también para que se hagan una idea del empuje con el que empezó este proyecto, en el año 87 en el archivo había 30 personas digitalizando, que los que conocen cómo funciona un archivo son muchas personas. Hoy día hay dos personas, 30 personas digitalizando. Entonces, claro, cuando llega Internet, pues entonces hay el salto de que, claro, España tenía millones de imágenes que se pusieron en Internet. Con lo cual, cuando me preguntan cuáles son las directrices del archivo, le digo, pues mire, esto es muy sencillo. El archivo es como un gran transatlántico, que tiene una ruta clara, decidida de cuál es el objetivo. El objetivo es difundir todos los documentos del archivo a través de Internet. De tal manera que, a su vez, eso tiene un colateral, que es proteger los originales como un tesoro para que no se estropeen. Difundir todos los documentos. Y al mismo tiempo, en un transatlántico puede tener más o menos confort. Entonces, digo, hay que mejorar el confort de ese viaje. El confort de ese viaje es que las descripciones se pueden mejorar, que las imágenes se pueden mejorar. Hoy día hay imágenes del año 87 que están en blanco y negro y que se puede mejorar la instalación. Pero el viaje es el mismo, es digitalizar los 80 millones de páginas que hay en el archivo, de los cuales ahora mismo solamente hay en Internet 8 millones de páginas. Por último, y con esto ya sí que termino, hay un salto cualitativo. España tiene un programa informático que se llama PARES, que estoy convencido que todos ustedes lo conocen, donde se puede acceder a esos 8 millones de imágenes del Archivo de India, pero hoy día el salto cualitativo es que nosotros pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, que tiene a su vez su propio portal, que se llama APES, que está dentro de Europeana. Entonces, la misión que tiene ahora el archivo es seguir con esa política de descripción de los documentos, pero al mismo tiempo migrar los datos y las imágenes a APEX, de tal manera que se pueda consultar también en el programa europeo que tiene para descripción de archivos. Eso es el otro gran objetivo, y también el colaborar
con otra serie de instituciones, como vamos a hacer a partir de ahora con Canarias, con algunas instituciones de Canarias, y como se ha hecho con instituciones de Taiwán, de Estados Unidos, de Alemania, etcétera, y un sistema de colaboración en crear micrositios para que la información no solamente pueda estar en pares, sino que pueda estar en otros portales de otros países. En síntesis, el archivo es un centro fundamental para la historia de América y el objetivo únicamente es conseguir que esté al servicio de la mayor cantidad de ciudadanos posible. Final.